¿Tienes Adobe Audition y quieres aprender a limpiar el audio de tus videos para que te queden lo más profesional posible? Pues llegaste al lugar exacto. Yo te voy a enseñar a cómo hacerlo en pocos minutos, así que no te muevas para que te enteres de todo. A veces es imposible grabar sin ruido, sobre todo cuando vives en una ciudad bastante ruidosa como el DF. Hay ruidos esporádicos y hay otros ruidos constantes, que pueden ser el ruido de tu monitor, bueno, de tu CPU, que te hace el ruido del ventilador, que es constante y aunque a veces es imperceptible, otras veces sube un poquito y tienes que limpiarlo. Otras veces, ahora en calor, el ruido del aire acondicionado, de un ventilador, y eso lo puedes limpiar, ya sea con Adobe Premiere o con Audition. En el caso de Adobe Premiere, el tema es que la limpieza a veces te deja el audio peor que como estaba. No es mi preferida porque te deja una voz metálica y la verdad que no me gusta cómo queda. En el caso de Adobe Audition es una maravilla porque tú puedes regular hasta donde quieres llegar. Y vamos manos a la obra. Este es el clip grabado solamente con el ruido ambiental que hay en el estudio. Este estudio por lo general no es totalmente silente y no está totalmente insonorizado. Pueden escuchar ruido de camiones y también se alcanza a percibir el ruido del ventilador del CPU. Aquí lo importante es que ustedes dejen de hablar un ratito para que puedan tener esa muestra de ruido que van a limpiar. No tienen que pasarse toda la vida sin hablar, señores. Y esta es la muestra de audio con el ventilador prendido. Lo tengo aquí al ladito para que sea más evidente el ruido. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Dejar de hablar un rato y que el micrófono capte solamente el ruido ese que va a estar de fondo para poder limpiarlo con mayor precisión. Con unos segundos que dejen de hablar es más que suficiente. Ya pudieron escuchar los dos clips, uno con el ruido, el que está en el estudio de fondo siempre, que es el ruido del ventilador de la computadora, y el otro con el ruido de un ventilador bastante fuerte. Vamos a limpiar los dos para que vean cómo quedan. Ya tenemos esos clips aquí en Adobe Premiere. Y el ruido que les comentaba que pueden limpiar es este de acá. Déjenme ampliarlo para que vean. Es esta parte donde me quedé callado. Este es el clip número 1, que es el que solamente con el ruido de estudio. Y este es el clip 2, que es con el ruido del ventilador. Es esta parte que está acá. Y vamos a limpiarlo los dos. Puedes usar la opción de sonido esencial para limpiarlo, usando estos efectos de diálogo, ir jugando con los parámetros, pero la verdad que a mí no me gusta. Esta opción que viene por defecto en Adobe Premiere, para algunos casos funciona, a mí la mayoría de los casos no me funciona porque no logro limpiarlo, no logro limpiarlo del todo y además la voz me queda muy metálica cuando lo limpio. Vamos a hacerlo usando Adobe Audition, que es una maravilla para limpiar el ruido. Das clic derecho en el clip que quieres limpiar, editar con Adobe Audition. Aquí te sale el clip que quieres limpiar, te mueves por el clip para que veas la parte que quieres limpiar, que es esta de acá. Para que vean más la suciedad, lo que van a hacer es aumentar el tamaño de la onda y esta es la parte que vamos a limpiar. Esa parte está embebida en todo el audio, así que se va a limpiar todo el audio de eso. Le das Control P, que estás copiando, después le das Control Shift P, te va a salir este cuadro. Esta parte roja es la base de ruido baja y la parte amarilla es la base de ruido alto y es lo que vamos a limpiar. Tienes la opción de limpiarlo logarítmicamente, lineal, canal izquierdo o derecho y vas a seleccionar toda la fila. Esto es para que todo el clip de audio se te limpie. La reducción de ruido, mi sugerencia es que siempre lo pongan entre 30 o 40, pero ustedes van a ir monitoreando qué es lo más efectivo. Ya mientras pases por encima de 50, el efecto de la voz va a ser más metálico. Entonces va a depender de lo que tú quieras lograr. Yo siempre lo pongo en 30 y en cuanto a los decibeles puedes reducir hasta 100 decibelios, que no tiene sentido porque vas a silenciar el clip. Y yo lo que hago es reducir unos de 6 a 7. Siempre lo dejo entre 7, 7 punto y algo. Bueno, aquí está en 6.9. Puedes seleccionar ruido de salida, las opciones avanzadas de
Velocidad, suavizado, factor de precisión, anchura, pero yo ahí no me meto, señores. Le doy aplicar, se limpia bastante bien, le das Control Save para salvar y ahora vamos a ver cómo se limpió el ruido. Aunque quede esta ondita que parece que queda ahí, no, ya se limpió el ruido. Ahora les voy a poner los dos clips, el sucio y el limpio. Estén atentos a un recuadro que marca los decibelios en el momento en que yo me quedo callado para que vean que el audio sucio obviamente tiene unos decibelios más altos que el audio limpio. Aquí lo importante es que ustedes dejen de hablar un ratito para que puedan tener esa muestra de ruido que van a limpiar. No tienen que pasarse toda la vida sin hablar, señores. Aquí lo importante es que ustedes dejen de hablar un ratito para que puedan tener esa muestra de ruido que van a limpiar. No tienen que pasarse toda la vida sin hablar, señores. Y ahora vamos a limpiar este clip que es el más sucio, que es esta parte de acá. Lo mismo, clic derecho, editar con Adobe Audition. Seleccionan toda esta parte de acá, le dan Control P, bueno, Shift P, después dan Control Shift P, seleccionan toda la fila, dan aplicar y vieron que se redujo bastante. Si quieren reducirlo más, señores, Control P, Shift P de nuevo, Control P, seleccionas esta parte para dejarlo un poco más limpio, le das Control Shift P. En lugar de 30, le das 40, le das aquí 45, le das, seleccionas toda la fila, das aplicar y se dieron cuenta que se redujo más la línea. Das Save y en automático te limpia esto. Van a ver cómo queda la limpieza ahora del audio. Dejar de hablar un rato y que el micrófono capte solamente el ruido ese que va a estar de fondo para poder limpiarlo con mayor precisión. Con unos segundos que dejen de hablar es más que suficiente. Dejar de hablar un rato y que el micrófono capte solamente el ruido ese que va a estar de fondo para poder limpiarlo con mayor precisión. Con unos segundos que dejen de hablar es más que suficiente. Cuando tú limpias el audio, lo que va a hacer Adobe Audition es guardar un clip adicional de audio para que tú puedas manipularlo después o tener el original que tenías con tu clip de video. Aquí lo pueden ver, se guarda en la misma ubicación que tú tenías los clips originales, los clips que estás editando. Y esto es bastante práctico porque realmente es el audio que extrae, es el que modifica y tú tienes el backup de tu audio nativo en el video. ¿Y qué les pareció, señores? La verdad es que funciona súper bien, es muy fácil de hacer y mi recomendación es que ustedes vayan jugando si van desde el 30, 40, 50% de limpieza según sus necesidades. En mi caso, siempre voy a tener el ruido de la compu, el ruido ambiental, el ruido del ventilador, entonces ya se me ha hecho una costumbre porque es muy rápido limpiar todos los clips y ajustar el audio, excepto cuando hago review de micrófono, que ahí no hago ninguna limpieza. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video y si así fue, no se olviden de dejar su comentario, el pulgar arriba y compartir con sus amigos para que YouTube recomiende este video y le lleguen más visitantes. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.